vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixie Jones, soy una mexicana que vive en Chile y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado, bienvenidos. Bueno, y la semana pasada les platicaba sobre algunas experiencias sobrenaturales que he tenido aquí en Chile, porque ustedes me preguntan mucho, sobre todo los mexicanos me preguntan bastante, ya que en México, bueno, pues hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchas, pues sí, muchas leyendas o muchos de estos cuentos de fantasmas y cosas, les digo, sobrenaturales. Ya les comentaba en el video pasado, Chile no, pues no es la excepción, también yo creo que aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Es algo que la gente vive comúnmente, digo, lo podemos ver también a través de la historia y la antropología. Así que, bueno, les comentaba también que hay algunas historias aquí en Chile de las cuales ahora no voy a contar, ese video lo voy a guardar para después. Pero bueno, lo que les voy a platicar ahora es la continuación de lo que yo les comentaba sobre alguna experiencia sobrenatural bastante desagradable también para mí, que tuve en México. Ya les platiqué, les digo en el video pasado, los que tuve aquí en Chile, y si no han visto ese video se los voy a dejar por ahí en alguna parte del enlace. Pero bueno, ahora vamos a seguir con México. No es una experiencia que pueda contar yo sola, ¿no? O sea, a lo mejor hay cosas que me han pasado a mí solita, pero eso no voy a contar porque puede que hubiera pasado o fuera parte de mi imaginación, o de que son muchas personas las que saben este caso, y en un caso en particular que es el que les voy a platicar, pues a un grupo de personas, ¿no? Les digo, les voy a dejar aquí la imagen porque todo surgió, o prácticamente todo es que pasó aquí en esta parroquia donde yo vivía antes. Y bueno, pues para que se den una idea, esta parroquia tiene una parroquia pues que es mucho más nueva, que pues que serán unos 20, 22 años a lo mucho. Se hizo esta parroquia porque en este lugar donde yo vivía en México había una parroquia mucho más antigua, que es la primera que se hizo, ¿no? Cuando se formó este pueblito, pues ya hace pues bastante tiempo. Entonces incluso tiene una construcción más antigua, pero pues no era la misma cantidad de gente hace 100 años que las personas que tiene ahora, ¿no? Entonces, esta parroquia, les digo, tiene un templo pequeño y un templo grande. El templo pequeño es el templo antiguo y el templo grande es el templo nuevo. Las dos tienen sacristía, y la parroquia pequeña tiene, bueno, las dos comparten el atrio, pero la parroquia pequeña tiene un patio bastante grande, y sobre ese patio tienes que pasar para ir a los salones donde están las actividades de todos los grupos parroquiales y todo. También está el auditorio. Esto es más o menos, les digo, para que más o menos se hagan una idea, ¿no? Desde jovencita, más o menos como por ahí de los 14 años, como ya les había mencionado, pues he tenido que estudiar bastantes cursos sobre teología. No tengo la carrera de teología en sí, pero sí muchos cursos, afortunadamente, de teología, filosofía, muchas cosas para poder entender un poco mejor este tema. Entonces, también les platicaba en el video pasado que incluso cuando vivía en Cancún también teníamos una reunión con un sacerdote que les digo que era el director de exorcismos en España en ese entonces. Ese encuentro que tuvimos nosotros con el sacerdote fue muy bueno, muy interesante, porque ya había muchas cosas que yo sabía. Ya había tomado un curso para ese entonces de demonología, pero nunca había tenido la oportunidad de conversar o platicar realmente con un exorcista, ¿no? Entonces les digo, fue algo bastante interesante, pero creo que todas estas pláticas y todas estas cosas que yo ya sabía no te preparan así como del todo para cuando lo tienes que vivir. Esto que les voy a platicar es sobre un chico, o lo poco que yo sé, o lo poco que a mí me tocó pues vivir con él, ¿no? Esta parte donde pues no tiene explicación, no tiene razón, y da bastante miedo, al menos a mí. Sé que hay unas personas que son mucho más fuertes quizá en este aspecto,
pero hay otras personas que somos súper susceptibles, yo lo soy. Muy independiente también de la curiosidad que ustedes sientan, o muy independiente también quizás hasta el morbo. Es una historia también bastante triste, al menos les digo, pues sí verla o ver a las personas sufrir por estas causas, no es algo agradable para nada, ¿no? Es como igual ver es como ver también quizá a una persona enfermita, a una persona que sufre mucho por su enfermedad y que tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, se los voy a platicar más adelante. La historia comienza donde, digo, yo pues desde jovencita siempre participé mucho en la iglesia. Yo entré, estuve en una estudiantina, pues en un coro, ¿no? Bueno, les digo, después del tiempo pasado, los años, o yo aprendiendo ya más o creciendo también más en este aspecto, pues formé yo mi propio grupo, mi propia estudiantina. Y bueno, pues les digo, en mi parroquia estuvimos ahí muchos años, más de 20 años, al servicio de esta parroquia. Y unos realmente, estando trabajando dentro de la iglesia, te pasan tantas cosas y te das cuenta de tantas cosas. Entre ellas, por ejemplo, pues a veces tocar tantas y tantas cientos de misas. Por ejemplo, las bodas, ¿no? El ver ya los novios que realmente, o aprender a ver a los novios que realmente se aman, a los novios que están ahí más por compromiso o por otra cosa que por amor, o ver quién es la interesada o el interesado, ¿no? El ver también, por ejemplo, el novio que no llegó o la novia que no llegó, pues muchas cosas en realidad. Entre todas las misas que nosotros tocábamos, o sea, pues obviamente nosotros cada domingo y algunas fiestas especiales también en la iglesia, como son misa de Navidad, misa de Año Nuevo, misa de Resurrección, Corpus Christi, las fiestas patronales, y muchísimas, ¿no? También conoces a la gente que siempre va, a la gente que ves de vez en cuando. En esta experiencia, pues conocíamos a una familia. No es que la conociéramos así que fueran nuestras amistades o no. Nosotros al tocar, pues les digo, te das cuenta de las personas, aunque no les hables, aunque no sepas ni cómo se llaman, pero tú las ves, ¿no? O sea, dices, bueno, pues son vecinos, ¿no? Son gente yo digo del pueblo, en realidad no es un pueblo porque pues es parte de la Ciudad de México, pero pues hay muchas tradiciones que todavía son arraigadas como de pueblo, pues yo digo por decir, ¿no? Pues mi pueblo. Pero pues les digo, con toda la comunidad pues la conoces o la vas conociendo. Entonces les digo, conocíamos a esta familia, o yo al menos yo la veía, ¿no? Que iban el papá, la mamá y no sé realmente cuántos hijos, pero sí más al menos 3. En una ocasión, en una misa, me parece, es que no recuerdo bien, pero me parece que fue una misa de Navidad. Yo vi a su hijo el más chico, o sea, de esta familia, era su hijo más chico, y me imagino porque los otros chicos se veían mucho más grandes, y este chico era aproximadamente de la edad de los que en ese entonces pues también estábamos jovencitos, ¿no? O más jóvenes. Ok. En la iglesia grande, donde pues regularmente es donde se toca, esta parroquia le caben alrededor de 700 personas sentadas, otro tanto de pie, y aparte les digo, pues el atrio también no es tan pequeño. En todas las misas especiales, por ejemplo Navidad, Año Nuevo, etcétera, la parroquia se llenaba, o sea, pero totalmente llena, no había lugar ni para sentarte ni para quedarte parado. Muchas veces la gente se quedaba fuera en el atrio también, porque pues sí, México, a lo mejor no todo México, a lo mejor unas partes más, otras partes menos, pero sí todavía es muy católico. Chile no es ni la mitad de lo católico que es México. En esta parroquia los domingos, bueno, ahorita no por el bicho, pero regularmente los domingos hay misa de 6 de la mañana, misa de 8 de la mañana, misa de 12 del día, misa de 6 de la tarde y misa de 7. Y todas las misas, bueno, ahora ha disminuido un poco, pero cuando yo estaba jovencita, créanme, todas las misas se llenaban, o sea, no había ni lugar para sentarte. Entonces imagínense en una fiesta, ¿no? Como podría ser Navidad.
realmente la parroquia era así a reventar. Nosotros que trabajábamos ahí teníamos que llegar unas 2 horas, 1 hora antes para poder acomodarnos, para poder, si nosotros con instrumentos y todo, llegar a acomodarte, todo lo que nosotros teníamos que hacer. Porque tú llegas 5 minutos, 10 minutos antes y definitivamente no entras, o sea, no pasas. Y no importa que tú seas ministro, no importa que tú leas, no importa que tú cantes, no importa, aquí no importa nada. Es tanta la cantidad de gente que no te deja pasar y no entras. Entonces sí tienes que, o teníamos que llegar muy temprano para poder hacer pues nuestras actividades. Esa misa de Navidad, pues había muchísima gente. El coro donde nosotros cantamos está en la parte de arriba. Del lado izquierdo yo tenía la mitad pues de la gente sentada, y del otro lado pues la otra mitad, ¿no?, de la gente. O sea, estaba dividida por mitad, por así decirlo, donde yo me encontraba. O sea, nosotros estábamos a la mitad, por así decirlo, de donde está la gente, ¿no? A mi lado derecho yo recuerdo haber visto a este chico sentado en la misa, ¿no? Recuerdo que ese chico, ya después del canto de comunión, o más o menos como por ahí del canto de comunión, el chico se levantó. Lo vi un poco extraño, pero yo dije, pues yo creo que se siente mal, o no sé, con tanta gente, ¿no? Pues también se encierra el calorcito y todo, o te engentas, ¿no? Te fastidias de ver también tanta gente. Se levantó y vi que parte de su familia también se levantó con él y se salió. Entonces yo dije, pues a lo mejor, les digo, se sintió mal, o ya se van, o no sé, ¿no? La verdad es que no le tomé mucha importancia, pero sí vi que se levantó y se fue, porque pues obviamente era de llamar la atención. Todo el mundo sentado y con tantísima gente, pues sí, si de repente se levanta uno, hace una cosa u otra, pues como que llama la atención, ¿no? Y cuando nosotros terminamos de tocar la misa y nosotros bajamos del coro y sacamos instrumentos, llegó una persona, un ministro, corriendo por mi papá, pidiéndoles ayuda, y decía, lo que pasa es que hay una persona que está encerrado con el sacerdote y no sabemos qué le vaya a hacer o qué le pueda hacer. Cuando yo escuché eso, pensé que era una persona, pues algún loquito, ¿no? Porque les digo, sinceramente, o sea, pues, a lo mejor está mal la forma en la que lo digo, pero pues es que uno lo llega a pensar, ¿no? Siendo honesto. Muchas veces los sacerdotes, pues hay mucha gente que llega y los agrede, ¿no? Hay mucha gente que los ataca, hay mucha gente que llega a echarles maldiciones y les tiran cosas, etcétera, etcétera. Hay gente que aparte pues también va y les pide dinero. O sea, la verdad se ve mucho, ¿no? Y yo les digo, pues desde jovencita trabajar con ellos, trabajar con sacerdotes, trabajar con religiosas, realmente uno aprende a ver muchas cosas. Entonces yo dije, pues quién sabe, ¿no? Algún loco que ahí le quiso agredir al sacerdote, ¿no? Pero yo salí del templo y de repente vi a mucha gente asustada, realmente gente pues muy preocupada. Entonces medio me asomé al patio de lo que era pues la iglesia pequeña, y vi al menos, yo creo que al menos unas 100 personas hincadas rezando. Entonces yo dije, pues, ¿qué pasó, no? Pero yo no hice más. O sea, yo dije, a lo mejor, no sé, atacaron al sacerdote, no sé, la verdad me pasaron otras cosas por la cabeza. Y pues sí, la curiosidad de preguntar, pues, qué había pasado, hasta que vi pasar corriendo al sacristán. Entonces, pues una persona que estaba también ahí con él me dice, lo que pasa es que hubo un muchacho que entró cuando el sacerdote salió de la parroquia. Cuando terminó la misa, el sacerdote entró a la otra sacristía de la iglesia pequeña, y entró detrás de él un muchacho que lo estaba esperando. Entonces, cuando el chico entró a la sacristía, entró el sacerdote y detrás de él entró el chico, y las puertas se cerraron. Esta sacristía tiene 3 puertas, y cuando él entró se cerraron las 3. Bueno, creo que una estaba cerrada, pero las otras 2 estaban abiertas, entonces las 3 quedaron cerradas. Las puertas por dentro no tienen pasadores, o sea, pues no tienen un pasador especial. O sea, sí las puedes abrir por dentro, pero no las puedes abrir por fuera. Obviamente, pues la gente puede llegar y robarse algo y todas esas cosas, a menos, por ejemplo, que sea el sacristán y que él tiene llaves de todo.
o el sacerdote en este caso. Pues todo el mundo estaba, la verdad es que todo el mundo estaba súper asombrado porque no entendían cómo es que se habían cerrado las puertas por dentro. El sacristán llevaba las llaves y el sacristán con las llaves no podía abrir las puertas. Entonces la gente asumió que este chico pues tenía algún, no sé, alguna posesión o algo demoníaco, porque de otra manera, o sea, ¿cómo, o sea, cuál sería la explicación de que las puertas se hubieran cerrado cuando, justamente cuando él entró y nadie podía abrirlas? Entonces por eso la gente estaba hincada rezando fuera en el patio. Cuando todo esto pasó y todo, y la familia del chico llevaba ya, al chico lo llevaban cargando cuando lo sacaron. Creo que el padre, pues no, yo no lo vi levantar un acta o no lo vi golpeado, este tipo de cosas. Realmente no sé qué pasó. Nunca le pregunté tampoco al sacerdote, porque sí me llevaba bien con él, pero no era así como que, uy, qué súper amigos son, ¿verdad? Entonces, aparte, pues también ya era un sacerdote pues mucho más grande que yo estaba jovencita y él ya era pues un adulto. Entonces no, yo no quise preguntarle ni nada de ese tipo de cosas. Y aparte, pues como no me gusta tanto el chisme, o sea, sí, pero no tanto. Entonces, la verdad es que no quise preguntar. Cuando yo vi, les digo, que este chico lo llevaban cargando, sí tenía una mirada perdida, sí tenía una mirada muy extraña. No puedo decir que a lo mejor drogado o alcoholizado o algo, no, realmente, no sé, perdida, su mirada perdida. Medio se contorsionaba un poco, pero yo, yo pensaba que este chico, porque era el chico que se había salido de la iglesia, o sea, que se había salido de la parroquia casi en el canto de comunión, era el que había estado esperando al sacerdote y era pues el que había hecho todo esto. Cuando les digo, cuando él se va, un poco extraño, pero pues ya todos nos quedamos sorprendidos realmente, pero pues como que de ahí dijimos, bueno, pues fue algo extraño, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues quién sabe, pero bueno, pues tampoco vamos a estar ahí como indagando, preguntando, o al menos no en ese momento. Después cambiaron al sacerdote, no por esa situación, sino porque pues ya los sacerdotes diocesanos pues tienen un cierto tiempo y después los cambian. Entonces cambiaron al sacerdote, llegaron otros dos sacerdotes, se llegó el párroco y un vicario que le ayudaba. Y de uno de ellos me hice muy buena amiga hasta el día de hoy, gracias a Dios tenemos una muy bonita amistad. Y en estas cosas, les digo, de la vivencia, o más bien de lo que uno pasa en pertenecer a un grupo parroquial, sobre todo en la música, porque no puedo decir que todos los grupos parroquiales, pero sí en la música, es que la música es tan importante, o sea, en todos lados, que a uno lo invitan a todos lados. Por ejemplo, si muchas veces si tocábamos en una misa, en una boda, pues nos invitaban a la boda. Si tocábamos en unos 15 años, pues nos invitaban a los 15 años. No, obviamente no siempre, porque no conoces a la gente, pero hay personas que te invitan o hay personas a las que conoces y, bueno, pues a lo mejor no llevas una gran amistad, pero pues sí te invitan. Y como decimos en México, a la gorra ni quien le corra. Entonces sí va a haber unas cervecitas, si va a haber tequilitas, si va a haber comida, si va a haber baile, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿quién va a decir que no? Entonces, muchas veces también estos sacerdotes pues tienen mucha amistad con otras personas, otras familias, y de repente pues llegábamos a coincidir, ¿no? A veces los invitaban tanto al sacerdote como nos invitábamos a nosotros. Y bueno, pues de esa forma también vas conociéndolos a ellos, también vas teniendo amistad con ellos. Y en una de esas ocasiones coincidimos, nos invitaron a un cumpleaños de un ministro. Y estábamos platicando sobre este chico, porque el padre nos estaba diciendo que él había ido, me dice, o sea, lo voy a decir, como él me lo dijo, dice, el día de ayer vine con este muchacho, el que sufre de posesiones. Y yo le dije, ¿quién? Y me dice, tú estuviste en una misa que pues quedó el padre encerrado con él en la sacristía. Y le dije, sí. Y me dice, ese chico. Entonces me dice, ese chico vive por aquí cerca, dice, y ayer vine a verlo. Dice, es fuerte su experiencia de él, dice, es la primera vez que lo visité. Dice, y
pues estaba él, lo tenían acostado, dice, yo fui a hacerle oración porque ya les había comentado, no cualquier sacerdote puede hacer exorcismo, o sea, cualquiera está facultado, pero no cualquiera tiene el permiso del obispo. Para que un sacerdote haga exorcismos tiene que tener el permiso del obispo. Entonces, hay un sacerdote exorcista, o debe de haber por lo menos un sacerdote exorcista por cada diócesis. Entonces, en nuestra diócesis de ahí, no, ninguno de ellos era exorcista. Pero pues ellos sí pueden obviamente hacer oraciones, aunque les platico, el primer exorcismo, el que seguramente ustedes también son partícipes, aunque no sean católicos practicantes, es el bautismo. El bautismo es un exorcismo. Entonces, pues a ustedes verán que puede haber un exorcismo así y no pasan las grandes cosas ni todas este show de Hollywood, ¿no? Pero bueno, sobre las posesiones demoníacas es otra cosa, ¿no? Entonces, él me estaba platicando, le había ido a hacer oración, dice, entonces cuando yo le impuse, él estaba acostado, dice, y estaba tranquilo, estaba bien, o sea, estábamos platicando y todo, o sea, pues, ¿cómo les explico? Podría decirse lúcido. Dice, le impuse, le dije que si quería que hiciéramos oración, me dijo que sí, le impuse la estola en la cabeza y en ese momento se transformó. Dice, empezó a hablar cosas que pues no se entienden. Parece ser pues ciertos idiomas antiguos. Dice, me tomó la estola, dice, y como que me la quiso, como si me quisiera ahorcar, dice, pero yo alcancé a quitarme, como estaban sus familiares ahí, pues llegaron y lo controlaron. Dice, pues muy triste también ver a los papás, pues, con esta situación, ¿no? Dice, y yo le pregunté, le dije, pero ¿le han hecho estudios? O sea, el chico tiene alguna enfermedad, o sea, esto es por una enfermedad, o en realidad, ¿por qué pasa esto? O ¿por qué a él le pasa esto, no? Y me dice, sí, le han hecho algunos estudios neurológicos, le han hecho estudios médicos, y no, aparentemente es que no tiene ninguna enfermedad, o sea, fisiológica como para estas situaciones. Sus neuronas están bien, su cuerpo está bien, o sea, relativamente está sano. Entonces yo también le pregunté su historia espiritual, ¿no? Porque bueno, pues nosotros también, les digo, somos cuerpo y somos espíritu. Así que le pregunté sobre su historia espiritual y dice, sí, lo que pasa es que, o lo que le platicó la familia es que pues hacía algún tiempo atrás, de hecho poco tiempo antes de la experiencia que yo les dije sobre la misa, sobre con el sacerdote que dejó encerrado, poco tiempo o unos meses antes, este chico le gustaba jugar con la ouija con sus hermanos. Entonces ellos jugaban, o ya llevaban al menos una semana jugando con la ouija, y después de esta semana de estar jugando con ella fue donde él, que les digo es el más chico de esta familia, empezó a tener empezó a comportarse de forma extraña, y finalmente pues esta situación donde es un poco rara. Entonces esa es su historia pues espiritual, ¿no? Por así podríamos decirlo. Entonces yo, pues ya está medio complicado con ese jueguito, ¿no? Que a veces uno ve como que no pasa nada, pero pues dicen por ahí también, ¿no? Si el río suena es porque agua lleva, o sea, también hay que echarle un poco de lógica. Entonces, bueno, pues eso pasó así en esa ocasión. Les digo, el sacerdote me platicó. Y yo dije, pues qué mal, o sea, pues pobrecito muchacho. En realidad, porque fuera de eso, pues yo nunca, les digo, nunca conviví con él, o nunca tenía una convivencia con él, con este chico, nada, nunca más allá, ¿no? Nosotros en la iglesia, o sea, tanto mi grupo como parte de mi familia y otros amigos, cada año nosotros éramos encargados de decorar la parroquia, de todos encargados de lo que es la Semana Santa en nuestra parroquia. Y esta actividad la hicimos, yo creo que por al menos unos 12 o 15 años. Empezábamos el trabajo desde el día lunes, martes, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Y todo lo que se hacía
independiente al Vía Crucis. Pues, eso lo organizaban los otros grupos parroquiales, pero nosotros nos encargamos de todo lo que era la parroquia, o sea, todos los textos que se leen en ese momento, todos los ornamentos que se utilizan, todo altares, todo, de eso estábamos encargados nosotros. En un Viernes Santo, ¿no? O sea, ya había pasado, ya habían hecho la representación, les digo, del Vía Crucis o Vía Crucis, como ustedes lo prefieran. Ya había sido esto, o sea, ya eran después de las 3 de la tarde, nosotros teníamos que estar cuando llegaban todas las personas de la representación y todos llegaban a la parroquia. El día viernes se hacía también la explicación de las 7 palabras, pero se hacía a las 7 de la tarde, entonces teníamos nosotros que limpiar todo, acomodar todo de nuevo para tener listo el día viernes por la tarde. Así que pues nosotros nos quedamos, les digo, allí en el templo, en la parroquia, y había otro sacerdote que él sí era muy amigo mío. Entonces llegó, que él también les ayudaba aquí a la parroquia, porque realmente a veces la gente o las misas eran tantas que un solo sacerdote realmente no basta en esta parroquia por la gran cantidad de gente que asiste. Entonces yo lo vi entrar al sacerdote y lo vi entrar con una familia, pero nunca puse atención quiénes eran, o sea, nunca, como yo teníamos que apurarnos con todas las cosas y todo, porque teníamos que quitar todo y volver a colocar otras cosas. Entonces, yo la verdad estaba metida en el trabajo que nosotros teníamos que hacer. Entonces estábamos del altar hacia la sacristía de esta parroquia grande. Para ir a la sacristía, a un lado queda también el sagrario, porque el sagrario no está en el altar, entonces queda a un ladito. Entonces yo iba y venía y les digo, vi entrar al sacerdote con una familia y fueron al sagrario. Pues uno no los molesta, ¿no? Porque si ellos van a rezar, pues que recen. Regresé con unas cajas que teníamos para guardar lo que teníamos ahí. Y acomodé todo en la caja para lo que tenía que regresar a guardar. Y cuando yo iba de regreso con la caja, pues vi al chico, o sea, estaba de frente al sagrario, o sea, espaldas mías. Y de repente, ahí voy yo bien chingona con mi caja. Y de repente veo cómo voltea. No, obviamente no volteó la cabeza como ese tipo exorcista. Estas cosas no pasan en una posesión. Esas cosas son Hollywood. Esas cosas son demasiado extravagantes y locas. Eso no pasa. Él se dio la vuelta completo. No dio la vuelta en la cabeza, así como el exorcista o como muñeco. No, sino se dio la vuelta completa. Y yo he visto gente drogada, he visto gente alcoholizada, he visto gente enferma mental, he visto gente incluso con tanto odio, tanto coraje a otra persona que pues sí, al punto casi ya de matarla, ¿no? Pero nunca en mi vida, nunca he visto tanto odio como le vi los ojos a ese chico. De verdad, o sea, es eso realmente sobrenatural. O sea, es algo que se percibe. Dicen, ¿no? Los ojos son la ventana del alma. Y quizá no eran los ojos, pienso que no son los ojos reales de este chico. Porque realmente se sentía algo fuera de este mundo. Ese odio. O sea, volteó y me vio porque iba yo sola con la caja. Y al ver esa expresión de odio en su rostro, o sea, él nunca se me quiso abalanzar, nunca quiso impulsarse a agredirme o a matarme o algo. No, es simple y sencillamente el ver su rostro de él. Yo me puse súper nerviosa porque yo dije, o sea, no es porque viera yo al chico, o sea, yo lo vi que era él, pero yo dije, o sea, como yo les digo, yo no había tenido esta convivencia con él. Pues nunca supe cómo realmente él se comportaba, ¿no? Hasta ese momento en que lo vi y me vio, porque después vi que él hacía o trataba de hacer contacto visual
todas las personas que estábamos ahí, que alrededor, nosotros en el trabajo que estábamos haciendo éramos alrededor de unas 12 personas, más su familia, porque él llegó con 2 tíos, sus 2 hermanos, su papá, su mamá y el sacerdote. Entonces buscaba realmente a las personas con un odio de verdad increíble. O sea, yo no se los puedo describir, pero no lo olvido. Se levantó de donde estaba él haciendo la oración. Entonces les digo, o sea, se levantó, se dio la vuelta y se sentó en una de las banquitas que están ahí en la parroquia. Pero se sentó, ¿cómo les explico? He visto gente muy soberbia, o sea, he convivido realmente, créanme, con muchísimo tipo de gente. He visto gente muy soberbia, muy sangrona, muy estrafalaria, he visto mucha, o convivido con mucha gente. Se sentó él en la sillita con un poder, con una fuerza también. Y de repente empezó a emitir un sonido de su garganta, porque ni siquiera su voz, yo la escuchaba de su garganta, que viajaba todo el templo. Para esto, imagínense, con los tantos años o 20 años que yo llevaba en esta parroquia, por supuesto que yo ya tenía perfectamente medido el sonido, ¿no? De cómo viajaba el sonido en la parroquia, porque para las personas que no sepan, ¿no? De hecho, en los templos antiguos, en las iglesias antiguas, las iglesias estaban construidas de tal manera que cuando los coros estos gregorianos cantaran, pues el sonido se enfocara en cierta parte y de alguna manera se escuchara fuerte, ¿no? Y se oyera bonito, por eso se oía como se oía. Las parroquias nuevas pues ya no, porque pues ahora ya buscan tener este sonido surround con todas las bocinas y todo lo que es este equipo de sonido que regularmente ya tienen las parroquias, ¿no? Entonces, les digo yo, nosotros no cantamos, en la estudiantina no cantamos con micrófonos, y yo tenía perfectamente bien medido, les digo, el sonido en la parroquia. Entonces empecé a escuchar cómo ese sonido que le salía de la garganta viajaba por todo. Es como, no les puedo explicar, pero era de repente como que viajaba, o sea, retumbaba en todo el templo y regresaba a él, o sea, a la garganta, pero viajaba así como si fuera, hagan de cuenta, una pelota de tenis o de ping pong. Era un sonido súper extraño que realmente te hacía temblar de miedo, porque era un sonido grave, cavernoso. No les puedo explicar, pero realmente era súper tenebroso. O sea, era un sonido, te erizaba la piel así de inmediato. Entonces imagínense esa mirada, esa voz, o sea, ese sonido, porque ni siquiera no se oía que él gritara, no les puedo explicar, es una voz extraña, o sea, es algo súper extraño. Que yo realmente, a mí me dio muchísimo miedo. O sea, les digo, he visto muchas cosas, e incluso todos estos estudios que yo les digo que había tenido, tanto con los sacerdotes exorcistas como con demonología y todas esas cosas, pues sí me olvido. O sea, ni cuenta, ¿sí? Pero nada que me acordara yo de todas las cosas o sea, que se llevan en un proceso con eso, ¿no? Nada, realmente yo temblaba de miedo. Para todos los que estábamos ahí fue algo súper extraño, o sea, todos nos quedamos así como, ¿qué onda, no? Obviamente, personas que son a lo mejor más escépticas o más fuertes en este momento, o sea, en estas cosas, no más, pues que a lo mejor no les van a afectar tanto, podría decirse, ¿no? Pues sí, también así como, pues, ¿qué onda? ¿O qué hacemos? ¿O seguimos trabajando? ¿Seguimos? O sea, es que no pasa desapercibido, no es algo que digas, pues sí, o sea, no importa, o me vale. Realmente te quedas súper extrañado, realmente es algo como que sí te pone nervioso, al menos las 12, 20, 25 personas que estábamos ahí, pues nos puso bastante nerviosas. Sus 2 tíos, sus 2 hermanos y su papá
lo detenían porque él parecía como que tenía ese ganas de ese impulso de hacer no sé qué cosa, porque no es como que irse directamente a agredirnos a alguien en específico. Simple les digo, pues sí se veía él con una fuerza bastante grande. No es que entre estas 5 personas no pudieran detenerlo, pero se veía que les costaba trabajo. Entonces yo recuerdo, ya ni siquiera así como que recuerdo qué hice de tanto del susto, pero yo recuerdo que fui, dejé la caja y me salí de la parroquia porque dije, no, es que yo no aguanto, yo no soporto. Entonces yo me salí y me senté para bajar, o sea, para ir al atrio, pues tienes que bajar como 3 escalones. Y yo me acuerdo que me fui a sentar ahí. Yo dije, no, yo necesito aire, necesito algo, o sea, necesito que me pase todo esto porque realmente estaba súper asustada. Me fui, me senté y de repente escucho ese sonido así aquí, detrás mío, así en mi cabeza. Y yo decía, "Ay, hasta aquí afuera lo escucho". Bueno, perdón por el cambio de luz, tuve que ocupar otra cámara, pero bueno, espero que poder hacer un poco las correcciones para que no se vea tan oscuro. Entonces, para terminar, porque esto es bastante largo, si vieron, si han visto el video a terminar, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, yo sentía, les digo, que sentía que estaba detrás de mí y no sentía que estaba detrás de mí. Era una sensación bastante extraña, al menos para mí. Y entonces, cuando volteo otra vez, o sea, cuando volteé yo, ay, lo veo allí parado detrás mío. Sí, a lo mejor ya no con esa mirada de odio, sí con una mirada muy perdida, como esa mirada como la que yo vi la primera vez, pero aún emitía ese sonido extraño, feo, horrible. Lo tengo así bien grabado en mi cabeza y yo creo que me debe haber puesto blanca, morada, azul, de todos los colores del susto, de verlo ahí a un lado de mí, les digo, detrás de mí. Entonces veo que se acerca el sacerdote y llega su familia y lo vuelve a agarrar. Pues, no sé si él se les habrá zafado, no sé qué pasó, pero lo vuelven a agarrar y se lo llevaron. Vi preocupado al sacerdote, o sea, sí lo vi así como... Realmente incluso al sacerdote lo vi así como con cara de... ¿Qué pasó? Es muy triste, ahora viene la parte triste porque, o sea, su papá, su mamá, yo recuerdo que yo los veía los domingos en misa, les digo, antes de que todo esto pasara. Pues entre la misa que yo les digo, la primera misa que hubo, hasta esta experiencia que yo les estoy platicando, pues sí han de haber pasado por lo menos unos 4 años. Cuando yo los veía a ellos como familia asistir a la misa, pues era verlos cada domingo, ¿no? Cada domingo. Pero a partir de esa situación, o un tiempo después de que empezó esa situación, ver a los papás todos los días, todos los días ir a misa. Digo, porque también yo iba todos los días, pero no es por esa situación, sino que pues es que a mí me gustaba. Es muy triste, les digo, ver a los papás, ver sus rostros de aflicción por su hijo, no saber exactamente pues qué es, no saber si es algo espiritual o algo físico, ¿no? Porque bueno, hacer estos estudios médicos y todo y saber o que no tiene un problema físico. Entonces por eso les digo, tienes que darle otra explicación y la explicación pues es una posesión, ¿no? Les digo, no pasan estas cosas que se ven ahí en estas películas de Hollywood. No pasa nada de esas cosas. O sea, sí hay personas que relatan o personas que han quedado posesas y que afortunadamente ya no tienen esa experiencia, que pueden platicar algunas cosas que ellos ven y todo eso tiene una explicación o cada cosa tiene una explicación. Por ejemplo, como en la película del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que está llena de ciertos signos que, bueno, pues también solo las personas, los exorcistas o la gente estudiada en el tema de la teología pueden entender, que regularmente la mayor parte de la gente no entiende o no podemos entender tan fácilmente, ¿no? Es, les digo, una situación bastante difícil, el ver la tristeza, les digo, de los papás, el estar cada día, todos los días, con esta preocupación, pues este dolor de ver a su hijo así, ¿no? Sin poder curarlo, sin poder hacer nada, sin poder
¿cómo curas a una persona así? Es muy triste, terrorífico, o sea, yo no es es una experiencia que al menos espero jamás en mi vida volver a experimentar. Por eso en el video pasado yo les contaba, ¿no? Que cuando llegó este matrimonio con mi hijo a decirle que había doblado la cruz esta señora con esa expresión rara, yo por eso tampoco no quise preguntar ni meterme más, porque ya para mí pues esa situación había sido un poco pues traumática, no era traumática en el aspecto físico, ¿no? Sino traumática en la parte de vivencia espiritual. Es horrible, o sea, al menos les digo, para mí es horrible. No quiero volver a pasar por eso, espero nunca volver a pasar por esa situación. No importa, a veces te digo que tú creas o que no creas, sí te va a llegar a sacar de onda, ¿no? No puede uno pasar desapercibido con estas cosas ni decir, ay, no pasa nada, o esto no es cierto, o esto... Les digo, porque no hay una explicación. Es algo sobrenatural, algo que no entiendes, algo que... Y se siente, aparte de todo, ¿no? Se siente en el alma. Que cuiden mucho también la parte espiritual. No porque nosotros no creamos, no existe. Y no porque creas, es verdad. O sea, hay que ver todas las situaciones, hay que ver... como les dije yo la vez pasada, yo soy una persona muy lógica y siempre trato de darle lógica a las cosas. Pero hay cosas que definitivamente salen fuera de la lógica. Ahora sí que es decisión de cada quien. Si tú te has suscrito a este canal, te puedes suscribir justamente ahora, es gratis. Si ya te suscribiste, te doy la bienvenida. Bienvenida y te doy gracias por formar parte de esta comunidad de mexicanos y chilenos que cada vez se va haciendo mucho más grande gracias a ustedes. Ya, este video quedó súper largo, así que les dejo muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!